Buenos días, estimado profesor, compañeros. El grupo número 4, conformado por el compañero Cristian Caliendo, Elisa Cantoral, Mari Castro, Emerita Tamayo, Eni Rodríguez y mi persona, Ariana Muñoz, explicaremos la Ley 45, que dicta las normas de protección al consumidor y defensa de la competencia y otras disposiciones desde el artículo 108 al 133. La Ley 45 tiene por objeto proteger y asegurar la libre competencia, la libre concurrencia y la eliminación de las prácticas monopolísticas. Dentro de la Ley 45 del 31 de octubre del 2007 encontramos las disposiciones comunes y estas las podemos encontrar en el artículo 108 que habla sobre las prescripciones y el artículo 109 que habla sobre las divulgaciones. Artículo 108, prescripciones, hace referencia a la prescripción para realizar las reclamaciones y la responsabilidad de la autoridad sobre la ley. También nos señala que la acción para iniciar el procedimiento prescribe dentro de 3 años desde que se da la falta. También nos dice que se prescribe la acción en 5 años sobre las reclamaciones de protección al consumidor, excepto las que se den por vicios ocultos. Dentro de la divulgación, que es el artículo 109, nos señala que en todo el territorio la autoridad debe divulgar la presente ley y debe promoverla con sus campañas de divulgación e información sobre los derechos y obligaciones del consumidor y los agentes económicos, así como la forma de hacerlas valer. Dentro de la Ley 45 también podemos ver los procesos administrativos, que lo vemos en el artículo 110, que dice procedimientos de verificación, y señala la información necesaria para poder hacer los procedimientos de verificación, los cuales nos indica que debe tener nombre o razón social de las partes, debe ser por escrito y la misma debe estar fundamentada en la ley. Encontramos también el proceso de conciliación al consumidor y esto lo podemos ver desde el artículo 111 al 114. En el artículo 111 encontramos las quejas y esta nos dice que los consumidores pueden realizar o presentar cualquier tipo de quejas ante la autoridad sobre algún proveedor y las mismas deben de presentarse por escrito. A continuación los dejo con mi compañero Cristian Caliendo, que seguirá explicándole los procesos de conciliación al consumidor desde el artículo 112. Gracias. Buenos días, compañeros, profesor. Mi nombre es Cristian Caliendo y quiero hablarles sobre el contenido de los artículos 112 al 116 de la Ley 45 del 2007, Ley de Competencia. Bueno, iniciando que los artículos, a partir del artículo 111 al 113, habla de lo que es la conciliación al consumidor. ¿Qué es la conciliación? Bueno, es un método de solución pacífica de conflicto a través del cual las partes gestionan la solución de sus propias diferencias. Esto también se encuentra contenido en los artículos 50 al 52 del Decreto Ejecutivo número 46 del 23 de junio del 2009. Básicamente en este proceso de conciliación se ventila ante la Dirección Nacional de Protección al Consumidor de la Codeco, se requiere la interposición de una queja. No necesita que esa queja sea puesta por un abogado. Adicional a eso, es un proceso oral, sin formalidades, y en los casos de que las partes lleguen a un acuerdo o lo que es un avenimiento, debe ser autenticado este acuerdo a través de la autoridad para que surta efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que se presenta ante la autoridad para que se haga valer los acuerdos ante los tribunales. Bueno, vemos que lo que es a partir del artículo 114 de la misma Ley 45, encontramos lo que es el arbitraje de consumo. Esto lo consagra la ley, la existencia de este arbitraje, que también es un método alterno de solución de conflictos y que tiene ventajas tanto para el consumidor como para el agente económico. ¿Cuáles son estas ventajas? De que este arbitraje es gratuito, no se le cobra nada a ninguna de las partes. Adicional a eso, vemos que es voluntario, no se obliga a nadie a participar de él, o sea que tiene que haber un acuerdo para que se dé este arbitraje de consumo. Y es expedito porque las causas se resuelven o se resolverán en 60 días. A partir del artículo 115, y me completa hasta el 116, pero en realidad llega hasta el 117, es el proceso de decisión y de queja. Y trata de la competencia de inicio de las investigaciones respectivamente. Básicamente la queja presentada por los consumidores ante la Codeco. Esta institución tiene la competencia, ¿verdad?, de conocer y decidir a prevención con los tribunales de justicia a través del proceso de decisión de quejas. Y estos son aquellos reclamos a proveedores de servicios, de bienes, cuya cuantía no supera los $2.500. Y esto básicamente los que hayan infringido las disposiciones de protección al consumidor contenidas en la ley en cuestión, la ley que estamos
tratando que la Ley 45 del 2007, Ley de Protección al Consumidor. Y esta queja puede ser presentada, ¿verdad?, de manera escrita en cualquiera de las oficinas de la Codeco a nivel nacional, y también se encuentra el formulario disponible en la página web de la institución. Bueno, básicamente esto es lo contenido en los artículos 112 a 116 de la Ley 45 del 2007, Ley de Protección al Consumidor. Muchas gracias. La audiencia se realizará el día y la hora fijada. Será oral y sin formalidades. El funcionario que presida la audiencia deberá informar a las partes lo que la ley dispone. Luego proporcionará un acuerdo. Con esto podrá dar por terminada la audiencia y ordenar el archivo del expediente. De no existir un acuerdo, el funcionario le informará a las partes el tiempo que tienen determinado para presentar pruebas y alegar. Después de la audiencia se levantará un acta, el cual será firmado por todas las partes. Medios probatorios. Con el formulario de queja y durante la celebración de la audiencia, el consumidor y el proveedor podrán presentar todos los medios probatorios admitidos por el Código Judicial. La resolución y la notificación. La resolución mediante la cual el Director Nacional de Protección al Consumidor decide la causa y esta será notificada personalmente a las partes. Si las partes no fuesen halladas en horas hábiles en su oficina de residencia o en el lugar que ellos estipularon, en 2 días distintos será notificada por edicto, el cual se fijará en las oficinas de la autoridad por 5 días hábiles y se dejará constancia en el expediente de dicha fijación. Los edictos conllevan un original y una copia. Los originales se conservarán en los archivos de la autoridad y la copia se agregará al expediente correspondiente. En el edicto debe aparecer la fecha y la hora del cual fue fijado y desfijado. Sin perjuicio de la sanción administrativa por desacato, las resoluciones proferidas deben cumplirse en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la ejecutoría de la resolución. Cuando se trate de una decisión de la autoridad o dentro del plazo de los que las partes hayan acordado en el supuesto de la conciliación, para los efectos del cumplimiento forzoso de lo resuelto o acordado por la autoridad y ante ella, presentarán mérito ejecutivo la resolución ejecutoriada debidamente autenticada por la autoridad. La copia autenticada del acta de la conciliación en el cual el proveedor se compromete a dar o hacer algún acto para satisfacer las reclamaciones del consumidor. Pues bien, en esta ocasión me corresponde hablar desde el artículo 122 hasta el artículo 124 de la ley que en este caso nos ocupa. Cuando nos referimos al artículo 122, este dispone sobre el recurso de apelación. Todo esto dentro de la vía gubernativa, ya que las resoluciones en primera instancia son apelables ante el administrador de protección al consumidor y defensa de la competencia a Codeco. Esto debe ser interpuesto y sustentado dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación. Con este recurso se agota lo que es la vía gubernativa. El artículo 123 se refiere al pago de la sanción que una vez ejecutariada la resolución que imponga una multa al proveedor, se concede lo que es un periodo no mayor de 10 días para que se proceda con su cancelación. Y el artículo 124 tiene 2 conceptos que dispone sobre él. El primero es la jurisdicción civil y el segundo es la competencia. En el caso del primero, se crean los distintos juzgados en toda la provincia, los que conocerán exclusivamente y privativamente de las siguientes causas. La primera causa es en materia de prácticas monopolistas. Las controversias que surjan como consecuencia de reclamaciones individuales o colectivas y
aquellas que se susciten con motivo de la aplicación interpuesta por la ley. La segunda se da en materia de protección al consumidor. Las controversias que surjan como consecuencias de cualquier pretensión individual o ya sea colectiva también, que emane de una relación de consumo nacida dentro o fuera del ámbito de aplicación de la presente ley. La tercera se refiere a las controversias relacionadas con la propiedad intelectual que incluyan las relativas al derecho de autor y al derecho conexo, las marcas de los productos o de servicios de patentes. La cuarta se refiere a las controversias relativas a las relaciones de agencias y representación y distribución. La quinta se refiere a las controversias relativas a los actos de competencias desleal. Esta es bien importante. Competencia desleal es un tema de ética muy importante. La sexta va con lo que es la acción de reparación de los daños colectivos para la reposición de las cosas al Estado anterior al menoscabo y al resarcimiento pecuniario del daño. La número 7 es conceder autorizaciones a la autoridad para que practique diligencias probatorias, es decir, exámenes de documentos privados de empresas, allanamientos y otras medidas que se solicite en una investigación administrativa o aseguramiento de pruebas. La 8 es imponer sanciones por violaciones de las disposiciones de la ley y decretar la suspensión de los actos infractorios. La última, que es la 9, se trata de decretar las medidas cautelares que soliciten la autoridad a los demandantes particularmente. Pues. Entonces, de los procesos que se instauren en el resto del territorio nacional, se conocerá un juzgado de circuito correspondiente que tenga a su cargo la atención de los negocios civiles. Procedimiento jurisdiccional. Artículo 125. Legitimación. Se refiere a las personas legitimadas para ejercer la pretensión en busca ante los juzgados de una solución a un proceso determinado. Entre estas personas se encuentran cualquier persona afectada, la autoridad, las asociaciones de consumidores y las entidades de gestión colectiva. Por ejemplo, una controversia con relación a actos de competencia desleal, la persona afectada puede interponer su pretensión ante el juzgado correspondiente. En el artículo 126 encontramos el Tribunal de Apelación, que bajo esta norma se crea el tercer Tribunal Superior de Justicia, el primer distrito judicial, integrado por 3 magistrados, el cual conoce de las apelaciones en contra de las sentencias o los autos dictados en primera instancia por los juzgados de circuito, en las causas enumeradas en el artículo 124 de esta ley. Por otra parte, señala que las providencias serán firmadas por un solo magistrado y las sentencias o los autos que pongan fin al proceso o entrañan su pretensión serán firmados por 2 magistrados, y en caso de discrepancia, dirimirá el tercer magistrado. En el artículo 127 encontramos los juzgados municipales, que esto se les conoce como aquellos órganos jurisdiccionales conformados por jueces, quienes conocerán sobre los diferentes procesos que se lleven a cabo en territorio panameño. En este aspecto, la norma indica que habrá 2 juzgados municipales en la ciudad de Panamá y uno en la ciudad de Colón, los cuales conocerán a prevención de la autoridad las demandas o reclamaciones presentadas por los consumidores hasta la suma de 2.500 balboas. Y el proceso será oral y las partes podrán comparecer al tribunal y realizar todas sus gestiones de manera directa o mediante abogado. En las disposiciones generales encontramos en el artículo 128 las reglas procesales, que de conformidad con lo que rige esta norma, las reglas procesales serán para los procesos contenidos en el artículo 124 de esta ley, salvo procedimiento especial. Entre estas reglas señala que los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte y serán fundamentalmente orales, sin que esto excluya que las partes o el tribunal puedan dejar constancia escrita de lo actuado. En cuanto a la demanda, se correrá traslado a la parte demandada por el término de 10 días y por igual término se dará traslado a la demanda de reconvención si la hubiera.
la que será admisible en todos los procesos que se listan en el artículo 124, excepto en los casos de protección al consumidor y en materia de prácticas monopolísticas, entre otras. El proceso colectivo de clase. Esto lo encontramos en el artículo 129 con otras reglas procesales. La citada norma indica las reglas procesales contenidas en los procesos colectivos de clase en materia de consumo, a través del cual una o más personas que forman parte de un grupo clase, es decir, que tienen algunas características en común y que han sufrido daños o perjuicios por razón de un producto o servicio cuyo resultado alcanza la totalidad de este grupo o clase. Los procesos colectivos de clase son regidos por reglas tales como uno o varios miembros de una clase puedan demandar como representantes de todos los miembros. La norma también señala que la demanda debe acompañarse de prueba iniciaria del daño o perjuicio alegado. Además, en atención a lo dispuesto en el artículo 82 de la presente ley, la Codeco está legitimada para presentar la demanda en representación del grupo de consumidores afectados, y en este caso, estos no estarán obligados a pagar los honorarios que le corresponderían a cada uno o más apoderados de la práctica privada. Ahora nos vamos al artículo 129, que nos habla de las reglas procesales en negrita, nos resalta, que es decir, esto no solamente reconoce los fundamentos y condiciones de principios jurídicos políticos, sino que también sus instituciones fundamentales obedecen y reconocen ciertas reglas técnicas jurídicas que son las pruebas propias exclusivas. En este sentido, es considerado como una estructura donde se encuentra denominado por un conjunto de reglas o máximas que condicionan en el modo en que se realiza la actividad de las personas y sujetos, entendiéndose que las reglas o máximas son las condiciones que conforman la técnica, estructura, la actividad de aquellas personas y sujetos procesales. Aquí tenemos 11 reglas. Ok, ahora nos vamos para el artículo 130, donde nos habla, capítulo 4, aseguramiento de pruebas, artículo 130, divulgación, es decir, hacer accesible la obra al público por cualquier medio o procedimiento. Uno de estos es declaraciones juradas mediante las pruebas orales o por escrito, es decir, una declaración jurada es oral, es una sesión de preguntas y respuestas durante el cual el testigo ofrece su testimonio bajo juramento. A la segunda, interrogatorios escritos o dirigidos a las partes. Ofrece su testimonio bajo juramento. A la segunda, interrogatorios escritos o dirigidos a las partes. Además de ser escrito, el interrogatorio debe ser debidamente firmado y autenticado por la parte, aun cuando éste conste o esté en sobre cerrado. Vamos al tercero, exhibición de documentos y otros objetos. Es un medio que a través del cual se trae el proceso de un documento en el cual se encuentra el poder de la contraparte a un tercero. Son 6, pero estas fueron las 3 que les resumí. Artículo 131, donde nos habla del suministro de información. Esto ofrece una valiosa información al país examinado y promueve la transparencia al entendimiento mutuo por el beneficio de todas las partes. Ahora nos vamos al artículo 132, donde nos habla de información sobre el contrato de seguro. Es donde las partes pueden obtener la información respecto a la existencia del contenido del cual el contrato de seguro, según el cual cualquier persona dedicada a los negocios de seguro puede resaltar responsable en todo o parte por la sentencia dictada por el proceso, o por la indemnización o del reembolso, por pago hecho para dar un cumplimiento de la sentencia. Entonces nos vamos para el artículo 7, que es el 133, donde nos habla sobre la resolución. Queremos concluir que nuestro Estado, en su enfoque de sistema económico mixto, quiere proteger la libre competencia y al consumidor, haciéndose valer del artículo 49 de la Constitución de la República de Panamá, que la ley es la que establece los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, su educación y los procedimientos de defensa al consumidor y al usuario.